el barril de petróleo se están vendiendo opciones para la compra a $150 por barril, una cifra que superaría un máximo histórico. A futuro. El máximo, es sí. Una venta a futuro. Así, eso es para garantizar esa opción de compra. Superaría el histórico que ocurrió en 2008, el tope del petróleo. La fuente hablan de miles de millones de dólares en apuestas, Freddy, lo que te estoy diciendo. Sí. Sobre la base de algunas informaciones o de una situación bélica, hay un grupo de gente que se está beneficiando altamente. Y los economistas saben esto, que aún en tiempos de gran depresión hay oportunidad y gente oportunista que aprovecha y hace la fortuna más grande que en toda su vida había hecho. Ahora, la pregunta es la siguiente, Nelson. ¿Quién paga el precio de esta guerra? ¿De qué bolsillo sale? De nosotros. ¿Quiénes serán, verdad, los que sufren las consecuencias de un petróleo a $150? Desnudemos esto, Nelson. Bueno, muy simple. Primero, lamento muchísimo, gracias Iván por la pregunta, que no podamos tener aquí a Maguín Díaz en aquel puesto que está allá donde está Freddy, para preguntarle a nuestro ministro de Hacienda de qué manera estamos blindados económicamente frente a un barril del petróleo de $150. Seguramente o no tendría ninguna respuesta, o la respuesta que nos daría seguramente estaría completamente desconectada o sería bastante incoherente con el siguiente dato. Según Energy Aspects, que es un termómetro básicamente de cómo funciona, es probable que esta apuesta de los $150 del barril lleguen a ser una realidad. Y esto también refleja de alguna manera un conflicto que ya a todas luces se ha salido de control. Mientras tenemos 2 ministros en la República Dominicana diciendo, no se preocupen, está todo controlado, estamos blindados completamente contra lo que ocurra, pero los europeos no están preparados. Los europeos están esperando ahora a Marco Rubio, ya deben estar reunidos, para decirle hasta del mal que van a morir. Porque en medio de una economía que ya venía con problemas en Europa, post pandemia, estamos insertos con la guerra Ucrania-Rusia, ya habían temas de cereales, temas de gas, temas de combustible, por el tema con Rusia y Europa. En medio de un problemazo por el tema del gas en Europa, ahora se le agrega este tema traído de Estados Unidos e Israel a los europeos. Lo grande es que Marco Rubio llega como con el pecho inflado pensando que Europa está en una posición, dime, vamos a hacer lo que tú quieras. Es decir, han creado los Estados Unidos por primera vez un ambiente bastante hostil para ellos a nivel diplomático. Y además con toda la razón del mundo. Irak ya, para que ustedes sepan más o menos de dónde viene el tema de que se va a ver un barril de 150. Irak ha condenado los ataques contra los países del Golfo y Jordania, ha dicho que la seguridad de sus vecinos es parte integral de su seguridad nacional. Esto ha hecho un llamado de atención. Al mismo tiempo vemos cómo Turquía retira sus soldados de la misión de la OTAN y de Irak. Estados Unidos pidió a todos sus ciudadanos que abandonen todos los países de Oriente Medio. Cuando tú haces una apuesta por un barril a $150, tú no lo haces porque tu mamá ese día te dio un desayuno distinto. No. Es porque tú empiezas a hacer cálculo y dices, ¿qué está pasando? No, mira, Estados Unidos acaba de hacer un llamado que todo el mundo se vaya de los países de Oriente Medio. Oh, qué raro. Bien, ¿qué más pasó? Irak empieza a decirle a todas las tribus chiitas, es decir, hay unos movimientos que te van dando señales de que la cosa se está complicando allá. Hay también un nivel de hartazgo, porque decían, no, nosotros estamos conversando con los iraníes. Es mentira. Es mentira al punto de que ya hay oficiales de la Guardia iraní siguiendo poniendo minas en el agua para que no salgan los barcos. Es decir, la cosa está empeorando en vez de mejorar, y Donald Trump le sigue vendiendo a los socios latinoamericanos, a los países como el nuestro, no se preocupen que eso se va a resolver ahora. ¿Qué día hoy? 29. El domingo eso está resuelto. Han tenido la cachaza el gobierno norteamericano de decirle al resto del mundo, tranquilo que esto va a ser una guerra muy corta. Pero ¿por qué? Tú la comenzaste, pero tú no puedes decir cuándo va a terminar. Esa es la situación que tenemos actualmente, Iván Yael. Así es. Y sobre este conflicto bélico que está trayendo gente, está arrastrando gente a diestra y siniestra, usted se mete en un pleito, a la gente le gusta mucho comer boca y ver pleitos, y se mete, usted se metió al pleito y cuando viene a ver se le pega un botellazo. Un botellazo. Entre ese pleito está metido Irak, ese pueblo que muchos de las noticias de nosotros, en la guerra en Irak, en el Golfo y por ahí se iban. Saddam Hussein. Saddam Hussein en Irak. Y esa información está recién
iniciando a bailar en este convite, porque Irak está en medio de un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Los hechos de hoy tienen sus raíces en el pasado como el fruto de la flor. Y es que la famosa invasión de Irak a Kuwait desató los demonios. Entonces vino toda aquella revolución de los ayatolás en 1979. Y a partir de ahí esa zona no ha tenido tranquilidad nunca más. Entonces, Freddy, yo quiero que tú me digas y que nos digas a nosotros esto, ¿qué significa en el aspecto, en el tablero geopolítico y en el presupuesto de guerra que tendría que asumir Estados Unidos teniendo ya a Irak a quienes han declarado como un peligro inminente? Mira, el tema de la geopolítica que tú mencionas es delicadísimo, pero tiene ingredientes buenos, porque también para que nuestra teleaudiencia no entienda que somos los profetas del mar, uno de los caballos del apocalipsis, ¿verdad? Hay cosas positivas. En el tablero de la guerra, en la parte que se ve hacia la venta de la psicología de la guerra y en el posicionamiento de una imagen, de una fotografía, se articulan muchísimos elementos mercadológicos. Lo que quiero decir es que estamos ya, lo que falta es apretar la bomba nuclear. No, hay posibilidades de diálogo, hay diálogos montados, pero se mueven en torno a la geopolítica. Y lo decía ahorita Nelson, bueno, ya Israel está sacando una tajada en Líbano, ¿no? Ya borré Gaza, ya Gaza es mío, vamos a hacer un resort turístico y ahora vamos a quedarnos con la mitad del Líbano para que Hezbollah no tenga donde vivir y que no tenga espacio, no tenga... Entonces, pero eso son posiciones geopolíticas. ¿Qué sucede? En Pakistán hay comisiones de altísimo nivel, hasta el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, está siendo protagonista de parte de los diálogos. Estos diálogos tienen 15 puntos fundamentales para su ejecución y sin embargo, cada una de las partes nada más aspiran a lograr tres vainas de esas. Ellos piden 15 porque cada uno está haciendo, 15 entre los dos sectores. Cuando usted ve la tabla de negociación, se cae para atrás porque a Irán le interesan tres cosas fundamentales y ninguna de ellas incluye la fabricación de bombas nucleares. No les interesa. Es más, el ayatolá tiró una especie de, como que en los papas se llama una encíclica, sería. Una bula papal. Una bula papal. En este caso, el ayatolá dijo que Irán no se iba a involucrar en nada que tuviera que ver con armas nucleares. Y eso es una ley de Dios, Entonces, está negociándose la posibilidad de una paz urgente al punto que para el próximo 14 y 15 de mayo, de abril, o mayo, China va a recibir a Donald Trump en China, ya en Beijing. País, en Beijing. Y entonces luego, un par de semanas después, Xi Jinping va a irse a Estados Unidos. Ese intercambio de protocolos le dice a usted que ya toda la paz está negociada y trazada y están a la espera de puntos fundamentales porque China no iría en medio de un clima, en una situación álgida, bien traumática, no se iba a meter China en Estados Unidos ni Trump en China. Entonces eso quiere decir que van muy avanzadas las negociaciones para que el mundo realmente regrese a su estado de paz. Mientras Freddy habla de esas negociaciones de alto nivel, dicen por ahí en las altas esferas, ¿verdad? Se arman las más grandes e importantes negociaciones y dentro de ellas se contemplan beneficios de grandes figuras que son parte. Incluyendo $100.000 millones que exige Irán para reconstruir los destrozos que ha hecho Estados Unidos e Israel. Así es. Entonces, Freddy habiendo mencionado los beneficios que se pueden producir para grandes participantes de estas negociaciones, gente que tiene mucho interés
en lo que está ocurriendo y que tiene inversiones hechas en esto que parece un juego de ajedrez, como Nelson a veces lo plantea en el guión. Ahora, la pregunta para nosotros y aterrizarlo al sentido humano de la gente que nos ve, del aspecto comunicacional que nos compromete a estar aquí con ustedes, es ¿qué le importa a la población este tipo de negociaciones y subterfugios bélicos para al final sentarse un grupo de muy reducido de gente, longevos por lo regular, se juntan y deciden cómo repartir su torta? Entonces, Nelson, aterrizando esto al bolsillo dominicano y de los estadounidenses y la diáspora, la gente que nos ve, ¿qué va a significar estos $150 por barril para todos nosotros? Y además, Nelson, empezar con la frase que se usa en la narrativa. Dice, 200.000 cadáveres después, entonces se sientan a negociar, pero 200.000 cadáveres después. Así es. En la narrativa dice, una semana después. Vamos a decir una cosa, no sé si ustedes vieron la película 2012. Hay una parte muy, muy hermosa cuando uno de los asistentes le dice, yo creo que el pueblo merece saber la verdad. Y había un funcionario que decía, no, vámonos en nuestra nave y que el mundo se joda y no es bueno decirle la verdad a nadie. Yo creo que sí, es bueno decir siempre la verdad. Y es lo que vamos a hacer ahora en este análisis. Fíjense que el tipo de cambio con el cual se hizo el presupuesto, vamos a hablar de República Dominicana, vamos a dejar fuera Líbano, Israel y Estados Unidos por un momento. Cuando el presidente Luis Abinader hizo el presupuesto, lo hizo a 62.50 una tasa promedio y se rondó más o menos 63 para el presupuesto, pero se hizo más o menos con 62.5. El precio de petróleo que se puso de referencia para hacer el presupuesto de nuestro país fue de 65.50. Actualmente, hoy, 27 de marzo del 2026, el dólar se cotiza a $97. Esto en castellano significa que el gobierno ya está operando a un sobrecosto de $30 por barril, hoy. Pero vamos a ver en la pregunta ya de Iván, ¿qué pasaría si el petróleo sube a 150? Primero, la tasa de cambio sube a 75 pesos por dólar. Eso es lo primero a nivel de lo que es la tasa, dependiendo de la intervención que haga obviamente el Banco Central. En lo que es tema de inflación importada, el costo del transporte, la generación eléctrica, subiría drásticamente. Y el primer impacto, estaríamos hablando en términos de dígitos, en la inflación de un 12 a un 15. Imagínense lo que es eso para un pobre. Es decir, ya hoy la gente va al supermercado y es ir al Museo de Goya. 2 cifras de inflación. Eso estamos hablando de un 15 de inflación. Déficit fiscal. El gobierno se vería obligado, el gobierno dominicano, a elegir entre dejar que la gasolina suba a niveles impagables para la población o aumentar el subsidio a los combustibles. Un país que no produce dólares, ¿cuál cree usted la opción que tomaría el gobierno? Si decide subsidiar, el déficit fiscal se ampliaría peligrosamente, obligando a la República Dominicana a un endeudamiento total del 100% de su PIB. Crecimiento económico. El consumo interno se frenaría completamente. Si el petróleo sube a $150, la proyección de crecimiento del 4%, probablemente se reduciría a la mitad, incluso a cero, llevando el país a un nivel de estancamiento económico. Y ahora, resumiendo todo lo que yo le estoy dando, vamos a hablar de un tema que se llama, que los economistas conocen como la factura petrolera. Cada aumento de $1 en el barril del petróleo le cuesta al país 63.4 millones de dólares adicionales al año. En castellano, pasar de $65 actuales a $150 representaría anualmente para el Estado más de 5.300 millones de dólares que había que buscar y que hoy no tenemos. En términos simples, yo creo que muchísima gente en la República Dominicana pasaría momentos bastante difíciles. Y lo que uno no entiende, al día de hoy, viernes 27 de marzo, 7:39 de la mañana, es que nuestros funcionarios no nos digan, miren, estamos viendo esta situación, vamos a hacer esto, pero sin una sola mentira, sin un solo mareo, diciendo exactamente qué es lo que va a pasar. ¿De qué manera cuando hablamos, por ejemplo, el blindaje? Vale. ¿De qué reserva petrolera estamos hablando? ¿De cuántos millones de barriles? ¿Cuánto tiempo nos va a durar? ¿Cuánto tiempo podemos asegurar el dólar a la tasa actual? ¿Ok? ¿Qué tan blindado tenemos el costo de los fletes? Hablamos con las navieras. ¿Cuánto tiempo ellos nos van a sostener eso? En caso de que el estrecho de Hormuz se cierre completamente, aunque sea un 20%, ¿de dónde va a venir el gas? ¿A qué precio?
¿Qué tipo de acuerdo estamos negociando en este momento? Porque es que el país no es estúpido. El pueblo dominicano necesita, debería saber qué es lo que está pasando. Esa es mi opinión, Iván Yael. Así es, pero hay que, Freddy, para suavizar un poco la tensión, ¿verdad? Sí. Ellos dijeron que estaban blindados, no se sabe con el material que estaban blindados. Hay una chapa gruesa así de acero, que es muy buena. Hay un blindaje con hoja de zinc que se hace. Hoja de zinc. Y ambos pueden ser blindajes. Ya Entonces, sigo con Iván. sí, Nelson, para que te calme un chin, para que no te me dé una cosa de temprano a las 7 de la mañana. Miren, Una sirimba. hablando de otro tema que produce sirimbas, especialmente a los padres, y a los tíos, como mi caso, que tengo, como dicen en el campo, una caterva de sobrinos por ahí, Un reguerete. a lo que me llega la media docena de los hijos. Sin embargo, miren qué pasa. Hay una batalla que ya no es la guerra de los tiros, no es de vivir gente, sino que ahora son armas que atrapan las mentes, especialmente los niños, adolescentes y jóvenes. Y esto, atrapar la mente, robarse tu tiempo, robarse tu atención, tu capacidad productiva, es casi sinónimo de que te quiten la vida, Freddy, de que te desvivan. Claro. Porque usted es un ser inútil que lo que está haciendo es gastando esa luz y esa carga de ese teléfono y ese paquetico o ese wifi de su casa. Entonces usted está haciendo más que no tener vida. Usted está de hecho haciendo un consumo y tributando a un grupo de gente que con tu atención, escuchen esto, con tu mirada, ellos facturan por tu atención. El minuto que tú inviertes viendo un contenido en redes sociales, ese minuto es cronometrado. Tú tienes un ordenador cronometrando cuántos segundos tú pasaste en un post, cuál fue el momento de mayor atención, cuál es la cantidad, los miles, los cientos de miles de views, los millones de views que tú puedes producir con contenido. Y eso viene a costa de que tú tienes a un elemento, por lo regular un niño, una gente con poco oficio, que debe estar tal vez estudiando, formándose, haciendo otra cosa, sentado en un sillón o tirado en la cama, haciendo nada más que consumirse contenido audiovisual. Con esto hay detrás una estructura muy poderosa, ahí hay unas marcas corporativas y comerciales que te mandan un post a tu teléfono o te mandan un cookie que te sale dentro del post y ya eso es un comercio que se está haciendo con tu atención. Por eso el oro de esta generación se llama la atención del ciudadano. La data. La data. Entonces, con esto, nosotros venimos a un jurado de Los Ángeles que ha emitido un veredicto histórico. Declaró a Meta y a Google responsables de diseñar sus plataformas Instagram y YouTube para ser adictivas, causando graves daños a la salud mental de una joven llamada Kaylee. Se habla de un momento tabaco, señores, para las grandes tecnológicas. Recuerden que hubo un tema muy profundo con el tema especialmente la gente de Marlboro, que tiene unas imágenes muy bonitas, con un vaquero, un sombrero encima de un caballo. Después vino el cáncer. Así, entonces ahora tienen que poner una foto a la etiqueta afuera de un pulmón podrido. Entonces, y el cáncer es perjudicial para el consumo. Fumar da cáncer. Exacto, así. Y la alcohólica el consumo de alcohol perjudicial para ley 40 y fuera. Freddy se sabe esa parte. Entonces, para las grandes tecnológicas. $0 Exacto. Ha venido un momento tabaco, que es ese momento en que la gente despierta y hace snap, y eso está pasando con la tecnológica porque se ha diseñado el algoritmo entendido y sabe qué es lo que... Es un tema de dopamina. Saludos al dopaminado que está por aquí detrás de cámara. Es un tema de dopamina y ellos miden, de hecho, se ha hecho estudios con el cerebro humano, especialmente de niños, y cómo la dopamina inmediatamente reacciona al cambio de estímulos. Si usted se fija, ya los contenidos son muy rápidos. Las ediciones, andan unos muñequitos por ahí que a muchos padres le han aconsejado no consumirlos y muchos países lo han prohibido porque la edición no dura más de 3 segundos en pantalla. Creo que Cocomelon, si no quiero afectar marca, pero Entonces es un nivel de información y de cambio de colores estridentes, sumamente saturados y de luces y cambios a nivel visual y acústico, que esto hace un tema químico en el cerebro de los niños. Y te meten series de 500 episodios, de Así 600 episodios. Atrapando la atención de las personas y la atención, el tiempo, la mirada, el regard, como dicen los franceses, es nuestra mayor arma y nos están desarmando. Sobre esto, Nelson Enrique Valdés Burgos, hablamos, si esto tú lo ves, esta persecución
que se hace, o más bien traer a capítulo a grandes corporaciones tecnológicas que de una forma u otra, para nadie es un secreto, que son los emprendimientos económicos más fructíferos de los últimos tiempos. 6 millones de dólares le reconocieron de indemnización a la joven. Es posible. No tengo ese dato aquí, pero Nelson no los va a dar a continuación. Nelson no lo va a confirmar. Entonces, sobre esta situación y sobre lo que esto implica, nosotros debemos como comunicadores asumir el compromiso de pasarle la información y de juzgar o de vislumbrar qué es lo que realmente pasa. ¿Está haciendo el gobierno, las autoridades norteamericanas injustas queriendo castigar el desarrollo natural que la tecnología ha traído? ¿O de cierta forma hay cierta culpabilidad en grandes corporaciones tecnológicas que están siendo billonarias y hasta trillonarias con la gran cantidad de dinero que están produciendo? ¿A qué? A costo de la atención, del regard, de la mirada del ciudadano, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Nelson Enrique Valdés Burgos. Muchas gracias, Iván. Fíjate que dentro de las cosas lindas que a mí me han pasado en la vida, yo tuve la oportunidad en el año 2015 de asistir a una conferencia de marketing digital cuya invitada era Randy Zuckerberg. Ella es la hermana de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Y ella en ese taller que se hizo en Casa de Piedra, en Santiago de Chile, en ese año, ella fue la primera persona que escuché hablar de la desintoxicación digital. Incluso durante la conferencia, ella le pidió disculpas a todos los que estábamos ahí, a los asistentes, porque ella nunca imaginó el nivel de adicción que iban a causar los dispositivos, las redes sociales y todas las herramientas, los software y todas las aplicaciones que ellos, o las tecnologías que ellos estaban creando en los Estados Unidos. Y ella fue a Chile de alguna manera invitada por un grupo de empresarios para hacer un llamado de atención sobre el tema de la adicción a ver las redes en la noche. Hay una serie de enfermedades sobre eso. Habían unas enfermedades ya en ese momento que era, yo miraba la vida de Iván en el Facebook y yo me deprimía. Yo decía, wow, mira Iván, está en Filipinas. Esa enfermedad, esa llama envidia de las enfermedades. Mira Iván está en Machu Picchu y mira Iván está aquí, Iván está allí. Sí, pero porque Iván sube una foto cada vez que él va de vacaciones, pero yo, que es la primera vez que me meto en su perfil, veo a un tipo que viaja por el mundo y yo aquí trabajando y recién voy a tomar el metro para llegar al trabajo, mi vida is a shit. Y eso empieza a convertirme en una persona depresiva porque yo estoy aspirando a tener una vida que no es la mía, pero es ok, ese no pasa absolutamente nada. Si yo no me meto al computador y veo la vida de otra persona, yo no sufro. Pero el tema es cuando yo me meto en el dispositivo y empiezo a scrollear y veo gente con un cuerpazo y con un tallo, digo, ¿y por qué yo no? Y la tasa de suicidio a través de la adicción a diferentes dispositivos creció. Ya desde ese año era una preocupación en los Estados Unidos. Ahora, para ir al tema de lo que le acaba de ocurrir en este tribunal de Los Ángeles, esto es un terremoto cultural tal como percibía Iván a la hora de describir la pregunta. Por fin acabamos ya de pasamos ya de la fascinación por la tecnología a rendir cuentas. Hay pedófilos detrás de este tema, detrás de nuestros chiquitos, detrás de nuestros hijos. Yo recuerdo al marido de Rosalbel López, mi ex jefe en Barcelona, que viene el programa, que le mando mucho cariño. Cuando un día Philip Van Liefland se mete en mi perfil de Facebook y me dice, ¿es el hijo tuyo? Digo, yo soy el mayor, Nelsito. Me dijo, saca toda la foto tuya de ese niño de Facebook. Sácala y después te voy a comentar. Y yo tuve que sacar todo y decía, pero ¿y por qué Philip me dijo eso? Con los años entendí que era que muchos pedófilos empiezan a ver imágenes de los niños y tal, y se obsesionan, a veces se pueden obsesionar con un hijo tuyo y luego buscan la forma de llegar a un hijo tuyo. Esto es lo que se acaba de abrir, Iván, es una oportunidad para que los gobiernos, para que las familias, para que las personas demandemos a estas redes sociales que en algún momento lograron que el comportamiento de nuestros niños, adolescentes, cambiaran por culpa de la adicción a los videojuegos y a la estupidez. Y además lo que más le recrimina el Estado, y paso a Freddy, en el caso de YouTube, es que no cuidó a nuestros chiquitos. Por ejemplo, incluso cuando tú pagas YouTube Kids, tú te fijas en el contenido y hay contenidos violentos, y hay contenidos hipersexuales, y hay contenidos de monstruos.
Y tú dices, pero yo acabo de pagar YouTube Kids para mi bebé, esto no debería salir, y sale. Por eso fue que ganó la chica el juicio. Así es. Antes de pasar con esto, Freddy, yo te quiero dar este dato y luego tú participas con el aporte que tiene, que sé que es importante. Lo que ha ocurrido es, por ejemplo, en el caso de Ellen Rom, es una mujer que perdió a su hijo de 14 años por un desafío online. O sea, que esas plataformas también se prestan para darte acceso. Hacen comunidades y hacen grupos y hacen foros y tienen de hecho aplicaciones también, dentro de las cuales son basadas sobre la base de hacer retos y challenges, como le dicen los americanos, que te llevan a cometer todo tipo de atrocidades, porque con eso tú vas a conseguir views, o vas a conseguir tiki-tiki, o vas a conseguir followers, o vas a conseguir donaciones. Entonces, es necesario que haya un juicio histórico, que se haga un precedente entre antes y después, como pasó con el tema del cigarrillo, en el tema tecnológico, cuando se va a regir esto. Nelson dice que aunque él paga un premium, paga una cuota aparte para tener la versión de niños, aún sigue habiendo material allí no suficientemente filtrado. Sensible. Debe haber un antes y después, Freddy, en el tema del manejo y la vigilancia y el destilamiento del tema tecnológico hacia los niños, jóvenes y adolescentes. Yo pienso que sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Nelson. Hay una situación de que nosotros como padres, la sociedad nos demanda tanto para que podamos mantener una familia y podamos desarrollar una familia, que necesitamos dedicarle a esa labor de abastecimiento. Necesitamos dedicarle 8 horas, 7 horas, 6 horas al día, de las horas que uno tiene, aparte de la hora de descanso normal, que es en la noche, que uno está compelido a descansar sobre la base del sueño. De 24 horas tú duermes 8 horas, para poner algo. 8 son de buscar. Y 8 son de buscar. Tú le dedicas a tus hijos 4 horas de y eso de si tú no haces más nada en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que le entregamos a la sociedad confiados en que hay unos parámetros de la sociedad, ha creado unos códigos y unos ordenamientos éticos y morales que conllevan a nuestros hijos. Pero resulta que cuando la sociedad te devuelve esos hijos a la casa, te los devuelve con una cantidad de contaminaciones y de hechos que son realmente los que van perfilándose como el germen destructor de la conducta de nuestros hijos. Y no tenemos tiempo para andar vigilando cada movimiento que hace el niño en la computadora. Yo trato de ver todo lo que puedo ver de mis hijos. Sin embargo, llego dos limitaciones. La primera, no tenemos la capacidad tecnológica que tienen nuestros hijos. Gael, el niño mío que apenas acaba de cumplir 12 años, es un genio en la electrónica, en celular y computadora, pero hace 6 años, desde los 6 o 7 años, ya sabía de todo. Cualquier problema yo tenía en el celular, Gael, resuélveme este problema. Entonces nuestros hijos van mucho más delante que nosotros en la carrera tecnológica, en la disponibilidad de tiempo, en las atenciones. Entonces necesitamos instrumentos como este que nos den algún arma en la mano para nosotros. Las violaciones que se hagan a expensas de la seguridad de nuestros hijos, lo que acaba de denunciar Nelson, bueno, está pagando un programa para niños y resulta que le meten contenido lacerante y contenido dañino. La adicción hemos visto ya que es una enfermedad que se origina en el consumo masivo de lo que sea. De lo que sea, hasta de cine, hasta de películas. Hay gente que son adictos de sustancias. Cine, de sustancias. Entonces... Disculpa, Freddy, pero no solo eso, también la asexualidad, que partió Disney con eso, que tú mirabas el personaje y no te quedaba claro si el personaje era hombre o mujer. Sí, pero, le costó el cargo a una directora en Disney. Sí, pero dale gracias a Dios que era la asexualidad, porque ellos te impulsan la homosexualidad también. No, entonces, porque es que eso tiene escalas. Primero te borran la línea y luego te empujan a la línea que ellos quieren. Te van a empujar hacia donde quieren. Entonces, te van combinando y te van creando una plataforma que te hace tanto daño a tu hijo y entonces tú te declaras un poquito impotente porque no tenemos tiempo. Preocupados como estamos por mantener una familia en unos estándares de bienestar y de felicidad, nosotros no podemos también estar dedicándole 4 horas a la supervisión de todo lo que mi hijo revisó en la noche
para uno estar tranquilo. Así es, miren, para nosotros cerrar este bloque, lo cierro con una pregunta, Nelson, luego de decir que Australia ha prohibido el acceso a redes sociales de niños menores de 16 años. Casi toda Europa nórdica está haciendo lo mismo. Si tú te vas a Suecia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, todos los países escandinavos están empezando a prohibir hasta los 16 años, no te permiten que los niños... Que es una gran cosa. En otras naciones se están accediendo a multas, pero ponerles 5, 6 o 10 millones de dólares de multa a una empresa como Es esa, un chiste. eso es como quitarle un pelo a un buey. Sí, pero mírelo desde este punto de vista. Esa sentencia crea una jurisprudencia y le da unos derechos inmediatos a los padres. Entonces, pero ya te respondió Freddy. Pero estamos hablando de Excelente. 300, 400 millones de padres que están ya Así es. habilitados para demandar. Hoy mismo ya se están recibiendo demandas, Freddy, demanda, gracias a lo que tú acabas de y comentar. eso va a aumentar de manera vertiginosa.